Hola, aquí estamos de vuelta con Harry Ingham, que nos va a contar cómo sigue su aventurosa vida. Hola Harry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, antes de seguir con el relato de qué fue lo que nos ocurrió, yo quisiera traerles algo muy sorprendente. Me refiero a una carta que tengo que data de noviembre de 1940. Mírenlo ahí a lo lejos, hay una carta a máquina de escribir que la tengo en la pared y me cuesta sacarla de ahí. Pero Sí, se ve perfecta, se ve bien ahí, un cuadrito con una esa carta. carta viene a ser esta, que les voy a leer ahora y se lo voy a traducir. Miren, en una oportunidad anterior les expliqué que al declararse la guerra le prohibieron a los extranjeros nacidos en países enemigos, le prohibieron tener automóviles, por lo cual mis padres no lo vendieron al auto, sino que lo donaron a un cuerpo auxiliar de mujeres. Pero les dije en ese momento que había otra historia de otro automóvil. Y este es el automóvil que era de mi tío, el hermano de mi madre, que les recuerdo fue asistente del jefe de la contrainteligencia británica, ciudadano británico, llegó a naturalizarse a tiempo. Lo usaban, por supuesto, lo utilizaban porque su inglés y alemán era perfecto. Bueno, él tenía un Chevrolet 38. De ese modelo que eran convertibles y tenían ese asiento llamado en inglés rumble seat, el asiento ese que se abría atrás sobre el baúl y uno, o sea, los que iban dentro del coche iban en el volante y al lado y los otros iban sentados en la parte afuera, arriba, atrás. Era muy la moda en esos tiempos de los años 30. Bueno, ahora ocurre que eso era un Chevrolet. En Gran Bretaña los coches eran muy pequeños, Morris, Austin, todos esos coches, eran coches de baja cilindrada. Para los ingleses, el coche americano era de alta cilindrada, tenía mucho más cilindrada. Entonces, esto lo explico porque ahora le voy a traducir esta increíble carta, que es lo que demuestra lo institucionalmente fuerte que era Gran Bretaña, a pesar de que esto está escrito ya con el bombardeo sobre Londres iniciado. Es insólito, lo van a ver. Esta carta es del brete del Ministerio de Producción de Aviación. Data del 8 de noviembre de 1940. ¿Te puedo interrumpir un minutito? ¿Podés bajar un poquito la pantalla si se te ve mejor el cuerpo? Porque se te ve Muy apenas. bien. Ahí Bueno, está, perfecto, ok. Y perfecto. yo tengo la carta en la mano y no voy a estar mirando la pantalla, sino esto. Bueno, Por supuesto. dice, Ministry of Aircraft Production, Ministerio de Producción de Aeronáutica. 8 de noviembre de 1940, bombardeo ya iniciado. Estimado señor, me dirijo, yo estoy dirigido por el ministro de Producción de Aviación eh, para que le demos los cálidos agradecimientos por su respuesta a la apelación para autos de alta potencia. Lord Beaverbrook, que era el ministro, está profundamente agradecido por su ofrecimiento tan generoso de poner su automóvil a disposición de este ministerio por la duración de la guerra. Ahora miren lo que viene después. Estamos hablando de un país asediado, con peligro de invasión, bueno, ya superada después de Dunkerque, porque esto es después de Dunkerque, pero igual, asediado, bombardeado, que le va muy mal en la guerra, que está sola, Francia ya ha caído. Ahora miren ustedes este párrafo, pues es insólito. Miren lo que es la seriedad institucional. Para que no haya ningún malentendido subsiguiente, para que no exista ningún malentendido en el futuro, que decir, me veo obligado de señalarle, sin embargo, que ciertas modificaciones en el chasis y en la carrocería podrían ser necesarios
ser efectuados. Estas alteraciones pueden causar una depreciación en el valor del automóvil para uso privado, y el Ministerio de Producción Aeronáutica no puede comprometerse a pagar al final de la guerra una compensación respecto a esa depreciación. ¡Qué maravilla! Es muy gratificante para este ministro señalar la cantidad de propietarios que tan generosamente y sin condiciones han ofrecido sus automóviles, y está esperando que sus requerimientos para esto sean encontrados totalmente. Yo soy, señor, su sirviente obediente, y ahí está la firma. Guerra, bombas, y todavía le están diciendo que no se puede comprometer a algo que probablemente el coche ya es añicos para el final de la guerra. Pero bueno, estas son las cosas que pasan. Y honestamente yo quería que todos ustedes aprecien esto, porque esa solidez institucional tuvo mucho que ver con el hecho de que al final se derrotó a Hitler, ¿no? Bien. ¿Vos me estás viendo bien a mí? Sí, me gustaría que bajes un poquito la pantalla para ver un poquito más el cuerpo. Ahí está. Ahí está. Yo a vos te veo un poco pálida, pero no sé si es una luz o algo que ha pasado. Igual. Puede ser la luz. No importa. Igual se te ve muy bien. Déjame decir, piropo por lo menos, ¿no? Bueno. Claro. Bueno. Así que bueno. Volvamos al relato. Habíamos dicho que estábamos evacuados en el sur de Inglaterra, en Sussex. Un día, en junio de 1940, llamado telefónico al director de la escuela por parte de mis padres, nuestros hijos tienen que volver inmediatamente a Londres, sin explicaciones de ningún tipo. Nos pusieron a bordo del tren inmediatamente y volvimos a Londres ahí mismo. ¿Viajaron solitos en el tren? Sí, sí, claro, pero no era un problema. El tren era una hora y cuarto, no era muy lejano. Por supuesto lo buscaron en la estación, creo que era Paddington. Bueno, ahí nos informan mis padres de que nos vamos de Inglaterra, nos vamos a la Argentina. Por supuesto, quedamos asombrados, algo totalmente inesperado. Pero ¿por qué fue eso así? Resulta que, como les expliqué, si mi padre no se iba de Inglaterra, iba a terminar quedando internado, por ejemplo, en la isla de Man o en algún lugar donde había movimiento de libertad, pero dentro de ese lugar, de esa zona, y de ahí no podía salir. En ese momento, encontrar un país que nos permitiera entrar como refugiados era muy difícil. Estados Unidos estaba muy cerrada, en general los países estaban muy cerrados. Después lo supe por otros, que había países donde era más fácil entrar, de Brasil, Paraguay, particularmente Bolivia. Pero bueno, ¿por qué la Argentina? Como les expliqué, teníamos la hermana de mi padre que vivía en la Argentina de 1910, casado con don Luis Goetz, que había llegado más o menos en 1890. Y eran ya ciudadanos muy bien establecidos y muy bien relacionados. Considerados. Exacto. En el edificio donde vivían mis tíos, Junín 2029, séptimo piso. Aclaro que hoy, digo, hace tiempo ya, esa parte de Junín ya no se llama Junín, sino es Eduardo Schiaffino. Está entre Posadas y Avenida Alvear. Eso también tiene una importancia para lo que voy a contar más adelante. En otro piso vivía un diputado radical. No sé si se llamaba Candiotti, no lo puedo dar por seguro, pero podría haber sido el nombre Candiotti. De todas formas, este diputado
le logró una entrevista a mi tío con el presidente Roberto Ortiz, presidente de la Argentina. Sí. Y fue a verlo y a solicitarle que diera orden de darnos visas. Algo terriblemente difícil en ese tiempo, pero claro, con la recomendación de un diputado radical, siendo que Ortiz lo era también, y con el hecho de que teníamos el parentesco inmediato, porque él se trataba del hermano de una persona que ya vivía desde hacía 30 años en la Argentina y por supuesto eran ciudadanos, el presidente Ortiz dio la orden y hubo visas para mi abuela paterna, mis padres y mi hermano y yo. Obviamente, al salir la visa, lo primero que había que encontrar era el medio de venir en plena guerra. Y obviamente ese medio salió de golpe, sin ninguna anticipación mayor. Hay que recordar que había secreto de guerra, el secreto de los movimientos de los barcos era total, de manera que, bueno, aparecía una posibilidad, te avisaba, agárralo. Y así fue que al día siguiente empezó nuestro viaje. Y es muy importante esto. No sabíamos, por supuesto, el nombre del barco, ni sabíamos de dónde iba a salir. No sabíamos nada. Lo único que sabíamos era que debíamos dirigirnos a la estación de San Pancracio, que es St. Pancras. Sí, San Pancras. Y allí juntarnos, ahí nos iban a dar las indicaciones del caso. Llegamos allí y había otra gente reunida también, que era, por supuesto eran otros futuros pasajeros del barco. Y yo, es increíble, ¿no? Pero me acuerdo físicamente cómo era el escenario. Subimos al tren, nos llevaron al dique donde estaría el barco. No sabíamos cuál era hasta que llegamos a ese dique, que te puedo decir que era el de Tilbury. Tilbury, un poco al este de Londres, también hacia afuera. Tilbury se escribe T-I-L-B-U-R-Y, Tilbury. Tilbury Docks. Y ahí nos pusieron en una lancha, porque el barco no estaba pegado a un dique, a la orilla, sino que estaba flotando en la mitad del dique. Claro. Ya oscurecía, y nosotros veíamos el barco, a medida que no sabíamos cuál iba a ser el barco hasta que arrancó la lancha y enfiló hacia un barco en particular que estaba totalmente a oscuras, ya había casi caído a la noche. Lo único que vimos fue la silueta del barco. Lo tengo delante de mis ojos, sin luces, porque durante la guerra los barcos navegaban en plena y total oscuridad, todas las claraboyas pintadas, tapadas. Todavía no sabíamos cuál era el nombre del barco. Nos enteramos del nombre del barco una vez que estuvimos a bordo. Tal era el secreto. El barco era el Almeda Star, A-L-M-E-D-A Star, del cual voy a hablar mucho en los próximos tiempos. Y les invito también a saber que en Google hay mucha información sobre ese barco. Era de la línea Blue Star Line, que era junto con la Mala Real, el Royal Mail Line, era las dos compañías navieras más importantes que venían a la Argentina en ese tiempo. El barco, para el conocimiento de ustedes, era de pasajeros y carga. No existía el contenedor en ese tiempo, por supuesto. Además, eran barcos con refrigeración, porque ese barco era de los que traían la carne de la Argentina a Inglaterra. O sea, eran barcos refrigerados y no eran enormes. Llevaban más o menos 100, no creo que mucho más de 100 pasajeros en clase única, ¿no? Así que eran barcos muy lindos. Creo que el barco era de fines de los años 20, pero había sido muy renovado. Encontramos un barco con mucha madera dentro,
Boiserie, lindos barcos como eran los de esos tiempos cuando no se hablaba de cruceros. No había aviones que volaban y los barcos en general, con algunas excepciones, en general los barcos de pasajeros eran de pasajeros y carga. Bueno, ahí fue que conocimos a la Almiranta y me fui a dormir, nos fuimos a dormir. Ahora, te pregunto, ¿cuánto llevamos en este capítulo hasta ahora? Yo creo que bastante. Si vas a empezar con el barco, seguimos en el próximo, ¿te parece? Sí, cortito, ¿cuánto es? No llega a 15 minutos, ¿no? No me fijé. No, pero quizá lo que vas a contar sí ya lleva mucho y nos Bueno, vamos. sí, yo creo que sí, porque vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer estas 2 grabaciones hoy. Cortamos acá y Bien, en una segunda grabación. ¿Correcto? perfecto. Detengo. Hasta luego.